Muy buenas tardes. El día de hoy me encuentro con mi compañera Valentina y les vamos a hablar de un artículo publicado en la revista Science Direct o la base de datos Science Direct. Este artículo titula Examinando el papel de las redes sociales en el fomento del consumo responsable. Perspectivas de las tendencias de adopción de Bitcoin. Los periodos que se analizan y donde se extrajeron los datos están entre el 2015 y 2023. Primero que todo, les vamos a hablar sobre los datos del artículo. Como pueden observar, es difícil pues mencionar los nombres de los autores, entonces solo vamos a mencionar sus apellidos. Ji, Wan, Li y Taha. Estos corresponden al Instituto de Estudios Avanzados, el Departamento de Gestión, Planificación y Política Educativa de la Facultad de Educación y a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Este artículo está disponible en la revista desde el 10 de marzo del 2025. Vamos a proceder con contarles un poco más o introducirnos en el artículo. Esto está a cargo de mi compañera. Hola, buenas tardes. Hablemos un poquito sobre la introducción. Lo primero es, el Bitcoin es influenciado por redes sociales, tanto positiva como negativamente. Como impacto positivo, presenta como un aumento en la educación financiera y un acceso amplio a la información sobre el Bitcoin. Nadie dice que no, pero es más como el impacto negativo, la enorme especulación, la desinformación e incluso la manipulación que existe en los precios. Esto lo que hace es llevar a decisiones de inversión impulsivas basadas en tendencias virales en Twitter u otras aplicaciones. Factores clave en su adopción. La primera es confianza y percepción del riesgo. Bitcoin es percibido como un activo riesgoso debido a su alta volatilidad y la falta de regulación. Muchos usuarios desconfían de su uso debido a la asociación con actividades ilícitas y la posibilidad de pérdidas financieras. Sin embargo, en economías inestables, el Bitcoin se percibe como una alternativa confiable en comparación con monedas inflacionarias. Tenemos también la influencia de las redes sociales. Plataformas como Twitter y Reddit amplifican debates sobre el Bitcoin, generando tanto entusiasmo como pánico en los mercados. También, por otro lado, están los algoritmos de redes sociales, los cuales tienden a priorizar contenidos sensacionalistas sobre la información técnica o educativa. Influencers y figuras públicas tienen demasiada influencia. Por ejemplo, pueden impactar, Elon Musk puede impactar drásticamente el precio del Bitcoin con una simple publicación. De hecho, anteriormente en un artículo hablamos sobre la influencia de él en la compra y la venta de los mismos. Tenemos un impacto de la regulación. La falta de regulaciones claras genera incertidumbre sobre el futuro del Bitcoin. En países con regulaciones estrictas, la adopción del Bitcoin puede verse muy limitada, mientras que en otros se normaliza como una alternativa financiera. Se propone un marco de consumo responsable para evitar la especulación e impulsar decisiones informadas. Pues ya que las redes sociales pueden influir negativamente en la adopción del Bitcoin, se sugiere un marco de consumo responsable teniendo en cuenta algunos aspectos a la hora de invertir, como por ejemplo la información verificada, la regulación y la transparencia, también la conciencia del consumidor. Teniendo una información confirmada por grandes entidades, es posible disminuir el riesgo para muchos usuarios. Esto también, obviamente, acompañado de una buena educación financiera para que los usuarios pues tomen decisiones informadas en lugar de basarse en tendencias virales de TikToks y todos los influencers. Vamos a hablar ahora de la metodología a cargo de mi compañero Santiago. Bueno, principalmente podemos
podemos hablar es sobre el tipo de metodología o enfoque que utiliza este artículo y el enfoque fue de revisión sistemática de literatura. Esto nos sirve para analizar la relación entre redes sociales y la adopción del Bitcoin. La revisión sistemática de literatura lo que nos permite es identificar, evaluar y sintetizar investigaciones previas de manera estructurada y replicable. Entonces, principalmente se enfocó en análisis pues, de estudios previos que se basan en distintas bases de datos como Web of Science, Scopus, Google Scholar y digamos que estudios relacionados con Bitcoin y el impacto de las redes sociales. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión a la hora de escoger los artículos que se iban a analizar para esta investigación? Los criterios fueron revisados por pares y la investigación fue centrada pues en la relación entre Bitcoin y las redes sociales, de parte de teniendo un consumo responsable. También las publicaciones entre 2015 y 2023 fueron las que se analizaron y también se analizaron estudios en inglés para garantizar una coherencia en el análisis. Ahora vamos a hablar de los criterios de exclusión. Digamos que los blogs, los artículos de opinión y los estudios técnicos sin impacto en el consumidor se dejaron de lado. También los documentos no revisados por pares, como aquellos pues que se podían tomar como simplemente escritos realizados por aficionados y que no tuvieran ningún fundamento de investigación. ¿Cuál fue el proceso que se tuvo en cuenta para analizar y extraer los datos? Entonces, se revisaron 500 artículos, de los cuales se seleccionaron solo 19 que tenían una base fundamentada y que se podía decir pues que eran 100%, 100% creíbles o que se podía garantizar su procedencia y tenían una estructura o una metodología en la cual podían basar sus argumentos. También se analizó el análisis temático, fue la confianza y la desinformación y la regulación. O sea, obviamente se hizo un análisis de exclusión, sacando esos artículos que no eran 100% verídicos o creíbles. También se tiene en cuenta para la metodología analizar aquellos artículos o blogs que le brindan al usuario desinformación y se trató de buscar un enfoque de regulación de aquellos países que de alguna u otra manera estaban empezando a adoptar una regulación para el tema de las criptomonedas. Entonces se utilizó también una validación mediante metaanálisis. ¿En qué consiste esto? Lo que se trató de lo que trataron en el artículo es de analizar los artículos seleccionados, los 19 artículos, por medio pues de inteligencias artificiales y distintas plataformas que permitieran a los expertos de este artículo sintetizar la información de una forma en la que ellos pudieran plasmarla de una forma más sencilla y entendible en el artículo. Ahora vamos a hablar un poco sobre las conclusiones. Listo, para esto seleccionamos 4 muy importantes. La primera es: las redes sociales pueden educar y generar confianza, pero también pueden fomentar especulación. Como sabemos, las redes sociales han sido clave para difundir información sobre el Bitcoin. O sea, especialmente en comunidades sin acceso a educación financiera tradicional, por ejemplo, los pueblos o incluso departamentos en los que no priorizan ni la educación ni el presupuesto. Ha sido posible que llegue a lugares pues donde esto no era como posible hace muchísimos años. Sin embargo, pues también como la facilidad con la que se propagan rumores y predicciones exageradas sobre el Bitcoin fomenta comportamientos especulativos y burbujas de mercado.
La segunda conclusión son los factores clave en el consumo responsable del Bitcoin. El estudio identifica tres desafíos principales para el consumo responsable. El primero es la falta de regulación y moderación del contenido. Actualmente no hay un control adecuado sobre la información que se difunde sobre el Bitcoin en redes sociales. El segundo son los algoritmos, la manera en la que priorizan la desinformación y las tendencias virales. Plataformas como Twitter, YouTube y TikTok priorizan contenido llamativo sobre información técnica o educativa. Y la tercera son las diferencias regionales en la adopción del Bitcoin. En países con economías inestables, el Bitcoin se ve como una alternativa para preservar el valor del dinero, mientras que en economías desarrolladas se percibe más como un activo especulativo de alto riesgo. La tercera conclusión es como las recomendaciones. Tenemos tres en las redes sociales, en los entes reguladores y los educadores. El primero, que sería la de las redes sociales, pues es como buscar implementar etiquetas de verificación para el contenido financiero y aplicar sanciones a los influencers que promuevan información engañosa. Los reguladores, establecer como las normativas claras para la publicidad de las criptomonedas. Y los educadores, pues, como desarrollar campañas educativas en redes sociales sobre los riesgos y los beneficios del Bitcoin, donde hayan espacios en redes sociales, donde los usuarios puedan acceder a información verificada y basada en datos. Hay mucha gente que quiere como aprender sobre este tema, pero ya no sabe ni siquiera pues como en qué confiar de tanta desinformación que hay. La cuarta conclusión es como un llamado a la acción para mejorar el consumo responsable del Bitcoin. Es fundamental la colaboración entre las redes sociales, los gobiernos reguladores, los educadores y comunidades y los investigadores. En las redes sociales, ¿por qué? Como ya lo habíamos comentado anteriormente, requiere de modificación en los algoritmos, priorizar como más la ética sobre el dinero. También los gobiernos reguladores. Si estos implementan normativas para reducir la desinformación, pues obviamente sería algo muchísimo más viable. Los educadores y las comunidades, pues básicamente sería como ampliar la oferta de herramientas informativas. Y por parte de los investigadores sería como realizar estudios adicionales sobre cómo mejorar la adopción del Bitcoin en diferentes regiones. Y bueno, esto sería como todo pues en tema de conclusiones. Ahora pues vamos a discutir un poco sobre el aprendizaje que nos ha otorgado este artículo. Y principalmente es que no debemos de, como se dice coloquialmente, creer todo lo que nos dan las redes sociales, toda esa desinformación que nos pueden aportar, sino que basarnos directamente en quién es la fuente de información a la que estamos acudiendo a la hora de revisar una noticia sobre el tema de los Bitcoin, de analizar cuál es el mercado, cuál ha sido su volatilidad y todo este tipo de cosas. Tenemos que analizar es qué tanto influyen en nuestra perspectiva acerca de la criptomoneda, porque como lo dice muy claro el artículo, hay personas en economías desarrolladas que lo ven como un activo financiero de volatilidad, mientras que en economías subdesarrolladas se puede percibir como una, una forma de inversión en la cual se puede resguardar el dinero. Entonces también se puede establecer que se necesita mucha educación sobre el tema, pero que a medida que los gobiernos vayan regulando el tema de las criptomonedas y en especial el Bitcoin, que es la criptomoneda más importante en el momento, se pueda establecer un camino hacia una manera más segura
de invertir en esta criptomoneda y quién sabe que en un futuro llegue a ser un método de pago 100% válido en los mercados y comercios a nivel tanto nacional como internacional. Muchas gracias, profe, por ver este nuevo video y agradecemos su atención.